con 10 minutos. Así que, sin más, le doy la palabra al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem Galicia en Común, la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Bernardo, y enhorabuena por su candidatura, por su proyecto, su trayectoria, que conoce la Casa de Radio Televisión Española por un tiempo determinado, pero que me imagino que le ha servido también para poder pensar también desde la perspectiva ciudadana en el ente público y, por lo tanto, cuál tendría que ser la hoja de ruta que debería seguir Radio Televisión Española. En ese sentido, hay tres cuestiones fundamentales que preocupan a mi grupo parlamentario. Tienen que ver, y se las preguntamos sistemáticamente a todas las personas candidatas, con la transparencia, algo a nuestro entender crucial, hablando de un servicio público. Tienen que ver también con el compromiso con la veracidad y la confianza que se establece así con la ciudadanía. Cuando hablamos de manipulación informativa, tenemos muy claro y muy presente que no es un problema de mala praxis profesional de trabajadores y trabajadoras, sino que responde a otras dinámicas, porque muchos de los proyectos han señalado la necesidad de que exista una independencia real en el ente de comunicación, y desde esa perspectiva es desde la que estamos hablando de ese compromiso a la hora de informar y de ser servicio público para la ciudadanía. Y, por último, nos preocupa especialmente las relaciones laborales, los derechos de trabajadoras y trabajadores, la situación actual de centenares de interinos e interinas en el ente de comunicación, concretamente en radio, o sea, en Televisión Española. Y ahí sí nos puede hablar también de cuál sería, bueno, pues los planes y las medidas a desarrollar para que este tipo de situaciones, que entendemos que son estructurales y no puntuales, dejen de tener lugar. Y si en el tiempo que tiene puede respondernos a alguna de estas cuestiones, se lo agradecemos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez de Rea. Buenas tardes y bienvenido, señor Bernardo. A mí me congratula el ver candidatos que son de perfiles variados, ¿no? O sea, probablemente una de las mayores críticas que mi grupo puede hacer a este proceso, más allá de ir a trompicones, es que ha focalizado demasiado endogámicamente y probablemente en determinados perfiles. Bueno, de hecho, algún candidato lo ha criticado recientemente, no valorando otros en ámbitos técnicos, de producción, etcétera. En su caso, es un gusto poder tener a alguien de lo que se llama el cuerpo de ingenieros, ¿verdad?, de telecomunicaciones. Y su visión. Me interesa su visión, que nos resuma. Claro, han cambiado muchas cosas de cuando usted escribió con toda la ilusión en verano del 2018 su proyecto a hoy. Ha cambiado el mundo, precisamente, de lo que es usted experto, ha cambiado radicalmente. Entonces, me gustaría que nos actualizara la parte en la que usted ve ese cambio de la tecnología de red. Usted, además, tiene una experiencia en el mundo de las cadenas privadas y cómo han desarrollado la red, con muchos menos recursos, en muchísimos casos, que Radio Televisión Española pudo tener en otros momentos. ¿Y qué ha aprendido usted de esa experiencia que cree que es esencial, que debería aplicarse casi día cero a Televisión Española? Usted ha colaborado con prácticamente las grandes cadenas y tiene una visión absolutamente privilegiada. Y me gustaría también, no solo el apartado técnico, sino también eso cómo engloba, y lo estamos preguntando a todos, sobre cuál es el rol de mercado, cuál es como player del mercado audiovisual, cómo ve usted la función de Radio y Televisión Española a enero de 2021, como estamos casi febrero. Y por último, menciona usted específicamente, aunque sea un detalle muy tecnológico, yo creo que es uno de los pocos proyectos que menciona el DAB como oportunidad. ¿Y cree usted que la adopción de tecnologías, aunque ya están un poco pasaditas, ¿no?, es el momento? ¿Todavía apuesta por esa tecnología o ese tipo de tecnologías, o piensa ya que Internet ya lo ha devorado todo y debemos volver a reescribir el libro técnico? Muchísimas gracias y le escucho con atención. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Bernardo. Bienvenido a esta comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados, y enhorabuena por haber concurrido a este concurso y por su proyecto y por mostrar sus ganas de mejorar nuestra radiotelevisión pública. Nosotros estamos haciendo a todos los comparecientes
tres preguntas genéricas, las mismas a todos, y esas son las tres preguntas que yo le quiero hacer esta tarde. En primer lugar, este concurso, que se ha alargado mucho, demasiado, en nuestro punto de vista, viene a poner solución a una situación de anomalía democrática, de provisionalidad que ha tenido la corporación pública en los últimos tiempos. Y nosotros queríamos saber su opinión sobre qué beneficios cree que puede traer ese paso de la provisionalidad a la estabilidad a través de la elección de un Consejo de Administración. ¿Cómo cree que puede ser esa nueva etapa de la Corporación Radio Televisión Española? En segundo lugar, Televisión Española se ha visto envuelta en numerosas polémicas en los últimos tiempos. ¿Cómo cree que debe huirse de esa senda de polémica y, por el contrario, buscar la confianza y el apoyo social de la sociedad española? Además, tiene usted un perfil técnico de ingeniero, como decía anteriormente alguno de los grupos. Y, en tercer lugar, hay quien pone en cuestión la necesidad o la viabilidad de una radiotelevisión pública en estos momentos, en un mercado audiovisual muy competitivo, con mucha oferta, que usted conoce bien desde el punto de vista técnico como desde la docencia, que también ha impartido usted asignaturas sobre televisión. Bueno, nos gustaría saber por qué considera usted que en estos momentos es importante o es necesario un servicio público como el que ofrece Radio Televisión Española a la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Sarriá Morel. Gracias, señor Bernardo, por su comparecencia y por haber presentado su proyecto, que una vez conocido, desde el Grupo Socialista estamos planteando la misma cuestión a todos los comparecientes, en el sentido de que nos expliquen cuáles son las tres prioridades o los tres retos fundamentales que cree que tendría que abordar la corporación en el futuro. Y, bueno, en su caso, dada su formación como ingeniero de telecomunicaciones, pues puede ser especialmente relevante el reto digital, cómo abordar la modernización de la digitalización audiovisual. Y hay una cuestión que también planteamos a todos los comparecientes relacionada con la política territorial de la corporación pública en cuanto a su estructura de centros territoriales. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar la comparecencia tiene usted la palabra el señor don Rafael Bernardo Jiménez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTVE, por 10 minutos. Buenas tardes, señora y señores diputados. Quisiera comenzar mi intervención señalando las razones por las que decidí presentarme a este concurso público y que pueden resumirse en que considero muy importante que el Consejo de Administración sea multidisciplinar, debiendo estar compuesto por miembros de diferentes perfiles, de forma que al menos uno de ellos tenga algunas cualidades como las que yo puedo aportar. En primer lugar, poseo una formación tecnológica que me diferencia de la mayoría de los candidatos, lo que me permitirá valorar con un criterio propio aquellas decisiones de índole técnica que deban de analizarse en la mesa del Consejo, evitando así que éstas se acuerden de forma equivocada si están basadas exclusivamente en informes u opiniones de terceras partes ajenas al propio Consejo de Administración y cuyos intereses podrían, en algunos casos, no coincidir con los de la corporación. En segundo lugar, soy políticamente independiente, lo que me permitirá expresar mis opiniones sin tener que someter éstas a la aprobación previa de ninguna entidad u organización de carácter político o sindical, ni de empresas relacionadas con la comunicación audiovisual. Y, en tercer lugar, he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la radio y la televisión, por lo que me siento capacitado para ejercer con el rigor y la responsabilidad que me caracterizan las funciones que debe asumir el consejero de una corporación audiovisual. Sin embargo, estas cualidades no obtuvieron la valoración que yo esperaba debido al endogámico baremo establecido por el Comité de Expertos, como han admitido sin rubor varios de sus miembros en un coloquio de debate titulado El futuro de RTVE a examen, que tuvo lugar en el Instituto de RTVE, forzando a la mesa de la Comisión Mixta de RTVE a reconsiderar este ya sesgado proceso. Quisiera referirme ahora a algunos de los aspectos más destacables del proyecto de gestión que presenté en su momento
y en el que considero que lo primero que hay que hacer es una auditoría detallada sobre los distintos aspectos empresariales de la corporación y particularmente los financieros, programáticos y de recursos humanos. Debo hacer mención primeramente a la obsolescencia del primer mandato marco, que, como bien saben sus señorías, lleva 4 años caducado, por lo que he propuesto que en la nueva edición que habrá de aprobar este Parlamento deberán perfeccionarse algunos de sus objetivos, como puede ser el establecimiento de determinadas franjas horarias para algunos programas de tipo familiar, por ejemplo, que en modo alguno podrán rebasarse. Por lo que se refiere a la estructura empresarial de la corporación, señalé que a la vista de los resultados de la anunciada auditoría podría ser conveniente estudiar una reorganización de RTV y sus sociedades, así como de la Orquesta Sinfónica y Coro y también del Instituto de Radio y Televisión, sin descartarse reajustes de plantilla en más o en menos. En cuanto a los aspectos financieros y a la vista de las conclusiones de la auditoría, el Consejo de Administración deberá determinar si podría resultar conveniente a sus intereses plantear un nuevo mecanismo de financiación que pudiera llegar a reconsiderar la fórmula vigente, sin descartarse una posible vuelta a la publicidad convencional o a una financiación de tipo mixto. Lo que sí descarto por ahora es la aplicación de un canon hasta que la corporación recupere la credibilidad perdida, como expondré al final de mi intervención. Respecto a la oferta programática y la política de contenidos, no me pareció oportuno detallar entonces, ni tampoco ahora, una alternativa sin conocer previamente los compromisos adquiridos a diferentes plazos por la corporación sobre este asunto. Aunque sí adelanto que el rigor y la ética serán los principios dominantes que han de señalar el camino para cualquier actuación en esta materia, huyendo del amarillismo y el morbo que caracterizan muchos contenidos de la competencia y también algunos propios. Y en materia de innovación y actualización tecnológica, no quiero dejar de mencionar algunos aspectos como son el advenimiento de nuevas tecnologías, tanto de comunicaciones móviles, 5G, como de difusión digital, no solo en el ámbito de la televisión, de VBT2, sino también en el de la radiodifusión sonora, de DAB+, sistema este último en el que nuestro país se encuentra entre los más retrasados de Europa. No debemos olvidar que todos los coches que se venden actualmente en España deben estar dotados de receptores de radio capaces de sintonizar las emisiones digitales, que por el momento solo pueden ser recibidas en determinadas zonas de Madrid y Barcelona con un pésimo nivel de señal, lo cual genera una gran frustración y desafección en los automovilistas. No pretendo profundizar ahora sobre esta materia tan concreta, pero les invito a leer el artículo que escribí el mes pasado para el portal de comunicador Gorka Zumeta, titulado Radio Analógica y Radio Digital frente a frente, y que constituye un claro ejemplo de por qué es tan necesario que algún miembro del Consejo de Administración esté versado en asuntos tecnológicos. Señorías, la radiodifusión analógica con modulación de frecuencia está llamada a desaparecer y debemos prepararnos ya para la transición digital. Para terminar, quisiera expresar mi punto de vista sobre el porqué de la situación en la que se encuentra actualmente sumida la corporación en lo que se refiere a su prestigio, credibilidad y audiencias, con unas valoraciones que se encuentran en el nivel más bajo de su historia. Yo diría que la plantilla de RTV está totalmente desmotivada como consecuencia, entre otras causas, de la errática y arbitraria política de nombramientos que desde hace muchos años se ha basado principalmente en razones ideológicas y no en criterios profesionales, lo que ha provocado además una polarización de parte de su personal que ya es imposible disimular. Esta desmotivación da origen a un desánimo y pasotismo de los trabajadores que es perceptible por la audiencia, generando en esta una indiferencia, cuando no un rechazo, que conduce a una pérdida tanto de credibilidad como de prestigio y a la postre de audiencia. Y esto es así porque no se explicarían de otra manera no solo los continuos errores en la acentuación de numerosas palabras, sino las graves faltas de ortografía que con excesiva frecuencia aparecen en los rótulos de los distintos espacios informativos, como confundir el verbo echar con el verbo hacer, o no saber distinguir, entre magnitudes como energía y potencia al referirse a las tarifas eléctricas, tan de actualidad en estos momentos. Hasta una de las 12 palabras finalistas seleccionadas por la Fondeu como palabra del año 2020, resiliencia, ha sido mal escrita. Y no hablemos ya de errores de otra naturaleza, como el de la primera edición del Telediario el martes pasado, cuando se adjudicó a la diputada Inés Arrimadas la condición de presidenta del Partido Popular. Francamente, señorías, resulta sorprendente que los responsables de la corporación toleren que sus medios hagan el ridículo de esta manera, degradando el prestigio de la institución, de nuestra lengua,
de nuestra cultura y, por ende, de nuestro país. Pero no solo existen errores tipográficos, sino también de dicción. En efecto, la mayoría de los presentadores de los espacios informativos no leen adecuadamente los adjetivos numerales ordinales y optan por la lectura del cardinal correspondiente, dando un pésimo ejemplo a la audiencia y restando credibilidad al medio. ¿Cómo es posible que se diga el 200 aniversario del Museo del Prado en lugar del bicentenario? ¿O que se hable de ocupar el lugar 27 en vez del 27º lugar? ¿Qué concepto tendrán de nuestra televisión no solo nuestros conciudadanos, sino todos aquellos que siguen las emisiones de TV internacional y particularmente en los países de habla hispana? Aunque en RTV existe un manual de estilo, no he podido encontrar en el mismo normativa alguna que establezca los criterios a seguir para orientar a los redactores en casos como los que acabo de denunciar. En relación con este asunto, que considero inaceptable, quiero dedicar un minuto a los consejos informativos. Por una parte, los artículos 18 y 23 del mandato marco establecen que la corporación se dotará de un manual de normas de estilo y líneas de producción para sus informativos con el objetivo de garantizar el rigor periodístico y el buen uso del lenguaje, contemplándose su actualización permanente para corregir los errores detectados en su utilización por parte de los profesionales. Y por otra, el artículo 24.2c de la Ley 17/2006 establece como una de las funciones de dichos consejos la de participar en la elaboración de los libros de estilo. Por ello, es imprescindible que el próximo Consejo de Administración establezca nuevas medidas que impulsen esta actividad de forma que queden recogidas en el segundo mandato marco cuando sea aprobado por las Cortes Generales. Y, en fin, tampoco puedo dejar de mencionar que el mismo artículo 23 del mandato marco establece que la corporación otorgará prioridad a la información que debe constituir el eje fundamental de su oferta. Por ello, resulta incomprensible que en determinadas ocasiones se retrase o incluso se cancele la emisión de un telediario para prolongar una retransmisión deportiva cuando RTV dispone de una cadena de carácter temático dedicada a los deportes. Por ello, es necesario que se traspasen a esta y no a la inversa aquellas emisiones deportivas de la 1 que, por circunstancias del directo, sobrepasen la duración prevista de las mismas, invadiendo el comienzo de los telediarios, pues ya no cabe la excusa de pérdidas de ingresos publicitarios ni de que la cobertura de la cadena Teledeporte sea inferior a la de la 1, puesto que desde la introducción de la TDT hace más de 10 años sus coberturas son las mismas. Un claro ejemplo del desconcierto y el enfado que siembra en la audiencia esta errónea política de cambios arbitrarios de cadena lo constituyen las transmisiones de las vueltas ciclistas, cuando la audiencia de la 1 se ve obligada a prescindir de su programación habitual después del telediario bajo la dudosa excusa de aumentar el share de la 1. Pero eso sí, obligando también a pasarse a esta cadena a todos aquellos telespectadores que durante el telediario habían estado siguiendo la competición ciclista por el canal Teledeporte. En cualquier caso, las cadenas Teledeporte y 24 horas deberán ser programáticamente subsidiarias de la 1 y no a la inversa. También existen importantes fallos relacionados con la calidad de las emisiones, como los excesivos y perniciosos entramados visuales o efectos moiré, que resultan molestos y desconcertantes para la audiencia y que sin duda deberán mejorarse. Voy terminando, señorías, respondiendo telegráficamente a otras de las cuestiones que han sido planteadas por esta comisión. Producción propia, la mayor posible. Externalización, la estrictamente necesaria y debidamente auditada. Manipulación informativa, desinformación y fake news. Existió, existe y seguirá existiendo. Por ello, deberá reforzarse la formación de los redactores en la utilización de nuevas herramientas dotadas de algoritmos cada vez más eficaces. Transparencia, la máxima posible y reglada estatutariamente. Centros territoriales, por supuesto, pero no olvidemos que su potenciación requerirá el incremento de los actuales recursos humanos y técnicos y esto dependerá de la dotación presupuestaria que sea asignada para este fin. Innovación tecnológica, sin duda. El proceso de innovación ha de ser permanente, debiendo reforzarse además el protagonismo que en otros tiempos tuvo el Instituto de Radio y Televisión dentro de las áreas de su competencia. Como colofón a mi exposición, ya termino, señoría, y con el pragmatismo que me caracteriza, permítanme finalizar con una propuesta concreta para el inicio de la larga andadura del nuevo Consejo de Administración sobre la que he estado meditando estos 2 largos años. Mientras se lleven a cabo tanto la auditoría como el proceso de reestructuración de la corporación y sus sociedades, así como el diseño de su modelo de financiación, considero que sería conveniente retirarse de los estudios de audiencias durante al menos una temporada audiovisual, ya que permaneciendo bajo su lupa durante este periodo de transición, probablemente seguirá degradándose la audiencia y minándose aún más la moral de la plantilla, de sus directivos y de los espectadores y oyentes, con las nefastas consecuencias que ello acarrearía.
Simultáneamente se elaborará un estatuto para la selección de determinados puestos de trabajo, entre ellos los de los presentadores de diversos programas, incluidos los informativos, y de los corresponsales, de forma que su elección esté basada en criterios estrictamente profesionales. La realización periódica de estos concursos o procesos de selección de carácter voluntario no tendrá por qué coincidir necesariamente con los cambios en la presidencia de la corporación, sino al final de cada temporada, lográndose así doble objetivo de dar estabilidad a las carreras profesionales de la plantilla y también aumentar su credibilidad ante la audiencia. Al mismo tiempo, se procederá a una revisión completa de los manuales normas de estilo para cada medio por parte de los correspondientes consejos de informativos, de forma que puedan ser de aplicación lo antes posible. También se creará a la mayor brevedad la figura de un supervisor para las diferentes continuidades de programas informativos, con la finalidad de mejorar la calidad de la información y garantizar así que se cumplen las prescripciones del mandato marco en lo que se refiere al rigor periodístico y el buen uso del lenguaje. Una vez conseguidos estos objetivos básicos que constituyen los cimientos de la corporación para esta nueva andadura y se haya verificado el inicio de la recuperación de la calidad, la credibilidad y la imagen de las diferentes cadenas, será el momento de retornar al escrutinio de las mediciones de audiencia para poder competir dignamente en el panorama audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional. Y esto es todo, señorías. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su asistencia, por su intervención y muy buenas tardes.